Buenas noches, nuevamente estamos en Broker y estamos con Diego Giacomini. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos estás? en el nuevo estudio, el martes no lo pudiste hacer y dije, bueno, que venga porque ayer te leí en Twitter y decís que se viene una hiperinflación, pero no como la de los 80. A ver. Después del índice mayorista 16. Y te dejo hablar a vos. Sí, mira, yo lo que quiero hacer hincapié es que existe la posibilidad de que en algún momento, en breve, enfrentemos, o sea, no dentro de mucho, una hiperinflación. No es una certeza, no estoy diciendo que va a pasar seguro, pero que es un riesgo latente que no está a 10 kilómetros, sino que está a pocas cuadras, y que el gobierno, que parecería negar todo lo malo y siempre quiere inyectar optimismo infundado, para mí lo más razonable y lo más precautorio sería que tuviera en consideración esta posibilidad, y esta posibilidad no va a depender, o sea, que se termine materializando sí o no, no va a depender exclusivamente de la política monetaria que está aplicando, de la supuesta emisión cero. O sea, aún con emisión cero, se puede llegar a dar. ¿Por qué? Porque va a depender de la... Me sorprendió, te quería preguntar. ¿Por qué? Porque depende, estamos en una situación donde la clave pasa más por la demanda de dinero que por la oferta de dinero. ¿Qué caída? Sigue caída la demanda. Sigue caída. Y si se desploma aún más, eso genera más inflación aún con la emisión en cero. ¿Y por qué se puede desplomar aún más? Muy sencillo. Porque, a ver, mira, yo te hago con números, siempre los datos primero. Sí. Cuando yo miro la inflación minorista, estamos enfrentando diferentes problemas que se van agrandando. Cuando yo agarro el promedio móvil de los últimos 9, 6 y 3 meses, el primer fenómeno que encuentro es que la inflación núcleo, o sea, la inflación de los bienes y servicios que no son tarifas, o sea, los que responden a la ley de oferta y la demanda, que no son administrados por el gobierno, o sea, dejando afuera el gas, la luz, el transporte, las prepagas. Hace 9 meses que esa inflación empieza a aumentar más que la inflación total, general, la que tiene las tarifas. Primer problema. Segundo, que esa diferencia se está ensanchando cada vez más. Eso que muestra que la inflación cada vez es más generalizada y cada vez afecta más tanto a lo largo como a lo ancho a toda la economía. Y cuando voy a los números y miro el dato anualizado, ¿qué me encuentro? Que el promedio móvil de los últimos 9 meses, la inflación mensual anualizada era 46%. En los últimos 6, 57, o sea, subió 10 puntos. En los últimos 3, 74. Y el último dato, el del mes pasado, septiembre, anualizado es 142. Entonces, acá voy, yo no quiero asustar. Cuando yo hablo de hiperinflación, no hablo de una hiperinflación a la usanza de final del 89. Jesús Rodríguez, 200% en un mes. Claro, a ver, cuando yo voy y me paro, la inflación promedio del 89 fue 3.075 sí. Y la punta fue 4.923. La inflación promedio del 90 fue 2.000 y moneditas y la punta fue 1.200. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que cuando tomemos la inflación mensual promedio móvil y la anualicemos durante 3, 4, 5 meses, esté en los 3 dígitos o muy cerca a los 3 dígitos. A ver, en el contexto regional de hoy, donde todos los países hace 20 años tienen menos de 5% de inflación anual y los desarrollados tienen menos de 2%, si vos durante 4, 5 o 6 meses
a la inflación mensual, la anualizás y rondás los 3 dígitos, eso no me tiembla en pulso en llamarlo hiperinflación, más cuando en ese escenario el poder adquisitivo de los salarios van a estar, el que tiene una fuerte representación gremial, probablemente entre 15 y 20 puntos por detrás, y el que no la tiene, más por detrás, y un nivel de actividad económica, porque esos niveles de inflación se van a dar con tasa de interés en los niveles que están hoy en día o más altos. Entonces va a estar cohabitando con indicadores del nivel de actividad cayendo en términos interanuales en torno a 5, 6, 7%. ¿Cuánto va a caer este año la economía? Mira, yo creo que ten en cuenta que el primer trimestre de este año fue positivo en más de 3. Sí. Vamos a tener un año que el nivel de actividad va a caer alrededor de 3%. Y dejando un arrastre de más de 1, con un primer trimestre del año que viene que ya está jugado. Muy bajo. Yo creo que no me tiembla de vuelta el pulso al decir 2 cosas. El nivel de actividad del 2019 va a ser negativo. Sí. Y no debería sorprender a nadie que el piso de ese número negativo, el piso, sea menos 1.5. Entonces, hacia final de este año, la inflación está viajando al 50% interanual. Si en el mejor escenario, la inflación interanual para el verano, el cierre del primer trimestre, o sea, marzo del año que viene, puede rondar 55% interanual, o inclusive entre 55 y 60. ¿Esto qué te muestra? Que cuando yo tome el 2019 en un escenario Walt Disney, donde sale todo lo mejor imposible, si la inflación a final del año que viene, si el gobierno se sale con la suya y el dólar a final del año que viene no pasa los 44, con lo cual la inflación cierra el año que viene en 27, eso sería una inflación promedio aproximadamente de 45% el año que viene. Eso es entre 10 y 12 puntos porcentuales más alta que la promedio del 2018, que va a rondar 33 la promedio del 2018 con la punta en 50. Sí. En el mejor escenario el año que viene va a estar el promedio en 43, 45 con la punta en 27. ¿Y por qué digo que es muy optimista y yo creo que es muy difícil de alcanzar y creo que va a ser peor en realidad? Porque con el dólar a 44, a final del año que viene, o sea, bastante hiperoptimista, que es lo que apunta el gobierno, porque el gobierno en un año electoral, ¿qué quiere? Dejar estabilizado, planchadito el tipo de cambio y que la inflación le gane al dólar. Como hicieron siempre en los años electorales, tanto los amarillos como el kirchnerismo, porque lo hicieron en el 2017, 2011. Lo hicieron en el 2015, en el 13 y en el 11. Sí. ¿Qué quiero decir? Con estos numeritos de dólar de 44 e inflación promedio en 45, 27 la punta, el traspaso de la devaluación a precios en todo el año que viene sería solamente el 65%. Cuando nosotros vemos, o sea, que la inflación de este año sea promedio 33 y la del año que viene sea promedio 45, que la punta de este año sea 50 con la punta del año que viene en 27, con el dólar a 44, quiere decir que esta inflación que hizo que el dólar pasara de 20 a 44
se traspasara a precios solamente un 65%. Con una evaluación de 100 y pico. Con una devaluación de 140, o sea, de 20 a 44, haciendo los números redondos. Ahora, decime. O sea, es arte difícil. Entonces, sí, te resumo. complicado. Porque iba a ir a la demanda de dinero. Sí. Esto con una demanda de dinero sólida sería. Entonces, a ver, estamos hablando de que en este escenario Walt Disney, que yo creo que tiene muy baja probabilidad de ocurrencia, tendríamos, en definitiva, un 2019 con más inflación que el 2018. Y tendríamos el combo de la segunda mitad del mandato de Macri, 2018-2019, con más inflación que la primer mitad del gobierno de Macri, que es 2016-2017. Y todo el mandato de Macri tendría más inflación y peor nivel de actividad que el segundo mandato de Cristina Fernández del 2011-2015, dejando una pesadísima herencia para el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, porque sea quien sea. Es muy loco, porque el gobierno aspira, muy probablemente Mauricio Macri, no lo sabemos, pero aspira a ser reelecto. Claro. Y el problema es que Cristina dejó una terrible herencia. Él está dejando otra terrible herencia que multiplica el efecto negativo de Cristina. ¿Por qué? Porque si él fuera reelecto, él se estaría dejando una deuda de más del 80% del PBI. Sí. Los mercados financieros cerrados, ¿ok? Al mismo tiempo, ¿qué implica? En el mejor de los casos, si hace el ajuste de los 2 puntos porcentuales del 2019 y termina teniendo equilibrio fiscal, que yo lo veo harto difícil, tan difícil como el escenario Walt Disney que describí antes en materia de inflación y dólar, ¿qué problema estaría autolegándose o autorrecibiendo? Que no tendría acceso a los mercados voluntarios de deuda. Y del crédito al FMI de 57.000 millones, 7.000. Le quedarían 7.500 nada más. Entonces, él, ¿sabes? En el 2020, él o el que venga está contra la espada y la pared. ¿Qué quiere decir? Primera opción, para volver a tener tarjeta de crédito y que lo vuelvan a financiar, tiene que hacer un ajuste fiscal de como mínimo 3 puntos del PBI. Sobre los 2, que yo creo que nos le va a salir, no lo va a terminar alcanzando. Entonces, terminaría siendo más todavía. Si esto no lo... O sea, chao gradualismo, que ya está finiquitado, pero lo tenía que repotenciar el ajuste. Si no lo puede hacer, ¿sabe qué le queda? 2, renegociar otro acuerdo con el FMI y reestructurar la deuda. La deuda obligada. La deuda que tienen bonos que asciende a más del 80% del PBI, tendría que llamar a todos, o sea, tendría que hacer un ajuste de 3 puntos del PBI. Si no lo puede hacer, tendría que llamar al fondo y decirle, ok, necesitamos renegociar el acuerdo, que me dé más plata. Claro. Y a su vez tendría que reestructurar la deuda. Una reestructuración voluntaria, no un default. No un default. Ese es en el mejor de los escenarios. O sea, realmente, el escenario Walt Disney en materia de inflación dólar que describí es malo. Y yo creo que es poco probable que se dé. O sea, en realidad tiene mayor probabilidad un escenario más difícil aún. Y teniendo el escenario Walt Disney, que creo que es muy difícil se dé, para el 2020 también queda un escenario complicado, porque yo creo que acá los argentinos tenemos que tener conciencia que en el 2019 vamos a tener muy alta inflación, vamos a tener caída del nivel de actividad, y esto nos deja un legado para el primer año del próximo gobierno, un legado que va a tener una agenda complicadísima por un lado, y por el otro lado, como vamos a recibir la presión tributaria más alta de la historia. Concretamente, el PBI per cápita,
cuando sea el 1 de enero del 2020, va a ser 4% más bajo que el del 1 de enero del 2016. Sí, sí. Y 8% más bajo que el del 1 de enero del 2012, cuando empezó la primera presidencia, la segunda presidencia crítica. Cuando yo analizo los últimos 6 años, con menor presión tributaria que esta, y con acceso al crédito en los últimos años, el PBI per cápita, el PBI en promedio avanzó más 0.4. Y este gobierno nos va a dejar con más impuestos, sin financiamiento. Entonces, la economía va a tener todavía menos capacidad para crecer. Claro. O sea, olvidémonos de ese 0.4. Va a ser 0 con mucha suerte. ¿Cómo se puede reactivar la demanda de dinero? Porque vos ahora, pese a que hay emisión cero y déficit cero, vos decís que mientras la demanda de dinero sea baja, no le pueden cerrar las cuentas. ¿Y no, cómo reactivaría la demanda? La demanda de dinero es clave porque si cae la demanda de dinero, vos tenés desequilibrio monetario. Y está por el piso. Y está por el piso y puede estar más por el piso. Sí. Y si hay desequilibrio monetario, vos vas a tener inflación al alza y dólar al alza, retroalimentándose un círculo vicioso entre dólar e inflación. ¿Ves peligro con las LELIQs? Bueno, esto es muy interesante tu pregunta. ¿Por qué? Porque esta calma chicha circunstancial que tenemos, vos fijate que tenemos hoy en día el dólar, redondeemos, en 37, 38, que es el mismo nivel que tenía el dólar hace 45 días, pero hoy en día tenemos tasas del 73, 74, y hace 45 días teníamos el mismo dólar, pero con tasas de 60. Sí. O sea, este combo de tener el mismo dólar, pero con tasas 12, 14 puntos porcentuales superiores, lo que está mostrando es que la demanda de dinero está más débil. Y para fortalecer la demanda de dinero, tiene que haber credibilidad en la política monetaria. Y acá enfrentemos dos problemas. Por un lado, este gobierno no tiene credibilidad. Entonces no tiene con qué convencer al público para que demande pesos. Más que con tasa. Más que con tasa. Y acá viene mi primera pregunta y mi duda. El próximo gobierno, a partir del 2020, si llegara a ser el mismo, pregunta, ¿cómo va a convencer a la gente? ¿Cómo va a lograr credibilidad? O sea, para ponerlo con nombres propios, ¿qué va? ¿Va a echar a todos los que está hoy en día y lo va a llamar a Milei y a Esper para ganar credibilidad y reputación? O Melconian. O Melconian, lo dudo, porque lo podría haber hecho en estos 3 años y no lo hizo. Punto número 1. ¿Va a echar a Marcos Peña? No. Todavía no lo hizo. Entonces, no lo va a hacer. Ahí mi primer escepticismo. Mi segundo escepticismo es, para que una política monetaria resulte, sea eficiente y se pueda estabilizar el dólar en serio, no con tasas o megatasas que solamente para sostener la situación con el hambre tengas que subirla permanentemente a expensas de matar el nivel de actividad, implosionar la economía real, romper casi la cadena de pagos y que empiece a tambalear el sistema de precios. ¿Podemos caer en depresión? Claro que sí. Porque ahora tenemos una recesión. Claro. Puede ser profunda, una depresión hubo en el 2000-2001. A ver, estamos en una situación donde el nivel de tasas ha empezado a resquebrajar la cadena de pago. Sí. Punto número 1. La incertidumbre del tipo de cambio empezó a resquebrajar el sistema de precios. Todo esto está mantenido con alambre, con megatasas que retroalimentan este círculo vicioso y con un agregado que tiene un doble efecto negativo. Cambiaste las LEVAX por LELIQs. Esto es como cambiar una tos por una pulmonía, por dos motivos. Terminamos.
Pero ya con eso lo dijiste. Por dos motivos. ¿Por qué? Primero, porque las LELIQs no capitalizan cada 35 días, capitalizan cada 7. Y a su vez no pagan tasas del 40, pagan tasas del 74. Entonces, si las LEVAC crean una pelota cayendo por una montaña de nieve, son una flor de rueda cayendo. Pero además, están todas anidadas las LELIQ en el sistema bancario. Claro. Y se pueden usar como respaldo de los depósitos. Entonces, acá lentamente empieza a haber riesgo de resquebrajar el sistema la bancario. solidez de los bancos. Tenemos que terminar. Claro. Pero lo que era una corrida cambiaria, vos decís que puede haber peligro que afecte la solidez de los bancos, porque no quiero utilizar la palabra. Yo creo que, hay que seguir el partido en diciembre y enero y febrero, A ver si que es el momento del timing de mayor riesgo de inflación, mayor riesgo de inestabilidad cambiaria en el cortísimo plazo, y el problema de las LELIQ es un problema más a mediano y largo plazo, que yo creo que en eso se corre el riesgo que en el mediano y largo plazo se quebrante el sistema bancario y terminemos yendo a un default selectivo. Sí, ya sabemos lo que es. Bueno, muchas gracias, Diego. Un placer. Sí.